Casi nadie te habla con franqueza sobre lo que significa envejecer. No hay una preparación real ni una conversación clara que anticipe esta etapa de la vida. La mayoría prefiere suavizarla, pintarla con nostalgia o directamente ignorarla, como si evitar el tema pudiera retrasar su llegada. Se habla de los recuerdos, de la experiencia y de la sabiduría, pero pocas veces se menciona el proceso interno que implica aceptar los cambios que vienen con los años. Existe una verdad silenciosa que rara vez se dice sin filtros. Las personas que llegan a la vejez con mayor serenidad no lo hacen porque hayan tenido una vida perfecta o porque la suerte las haya favorecido más que a otras. Lo logran porque, en algún punto, dejaron de pelear contra lo inevitable. Comprendieron que resistirse al paso del tiempo solo genera desgaste, mientras que aceptarlo abre la puerta a una calma más profunda. La tranquilidad en esta etapa no nace de fingir que nada ha cambiado ni de negar las pérdidas, las limitaciones o los ajustes que exige el cuerpo y la mente. Nace de mirar la realidad de frente y hacer las paces con ella. Aceptar no significa rendirse, significa dejar de gastar energía en una lucha que no se puede ganar. Cuando se asumen estas verdades con honestidad, la vida comienza a sentirse menos pesada, más simple y sorprendentemente más llevadera. Cuanto antes se enfrenta esta realidad, más espacio aparece para vivir con claridad. Se reducen las expectativas irreales, se suelta la comparación constante y se aprende a valorar lo que permanece. En lugar de miedo, aparece comprensión. En lugar de frustración, surge una sensación de alivio. Y es en ese momento cuando la vejez deja de percibirse como una amenaza y empieza a entenderse como una etapa distinta, más lenta, más consciente y, para muchos, más auténtica. Primera verdad. Las personas se van. Con el paso del tiempo, la vida comienza a desprenderse de personas de manera lenta pero constante. Algunas se van para siempre, otras simplemente dejan de estar presentes como antes. La distancia física, los cambios de intereses, las nuevas responsabilidades o las diferencias emocionales van creando silencios donde antes había cercanía. Este proceso suele sentirse doloroso y muy personal, como si fuera una señal de rechazo o abandono, pero en la mayoría de los casos no tiene relación alguna con tu valor, tu carácter o lo que hiciste o dejaste de hacer. La realidad es que la vida se va estrechando de forma natural a medida que envejecemos. No es un castigo ni una falla, es parte del movimiento normal del tiempo. El error aparece cuando intentamos retener a todos, cuando luchamos por mantener relaciones que ya no fluyen o que solo se sostienen desde la nostalgia y el miedo a quedarnos solos. Aferrarse no devuelve lo que fue, solo aumenta el desgaste emocional. La verdadera sabiduría surge cuando se aprende a cambiar la mirada. En lugar de contar cuántas personas quedan, se empieza a valorar la profundidad de los vínculos que permanecen. Un círculo más pequeño no es sinónimo de una vida vacía, muchas veces es señal de una vida más consciente, más silenciosa y más en paz. Menos relaciones pueden significar menos conflictos, menos expectativas y más espacio para la autenticidad. El duelo por las personas que se van es inevitable y necesario. Negarlos solo endurece el corazón. Pero quedarse atrapado en el miedo a perder, en la añoranza constante o en la necesidad de recuperar lo que ya cambió, solo prolonga el dolor. Aceptar que algunas personas cumplen su ciclo y continúan su camino permite soltar con dignidad. Y cuando se suelta sin rencor, se abre espacio para una calma más profunda y para relaciones más verdaderas, aunque sean pocas. Segunda verdad, nadie vendrá a salvarte emocionalmente. Con el paso de los años, se vuelve evidente una realidad que pocos aceptan sin resistencia. Esperar que otras personas sostengan de forma constante tu bienestar emocional casi siempre termina en frustración. No porque no te quieran, sino porque cada quien carga con su propia vida. Los hijos crecen y se concentran en sus responsabilidades, los amigos enfrentan sus propios problemas, y muchas personas simplemente no tienen la energía emocional para estar presentes todo el tiempo. En la vejez,
Esta expectativa suele generar sentimientos de abandono, incomprensión o soledad. Sin embargo, el problema no está en los demás, sino en la idea de que alguien externo debe llenar todos los vacíos emocionales. Las personas mayores que atraviesan esta etapa con mayor equilibrio aprenden una lección profunda, desarrollan una relación sólida consigo mismas. Comienzan a escucharse, a observar sus pensamientos y a comprender sus emociones sin huir de ellas. Aprenden a calmarse sin depender de la validación constante, a reflexionar sin ruido externo y a encontrar significado dentro de su propio mundo interior. Descubren que la estabilidad emocional no llega cuando alguien más los rescata, sino cuando ellos mismos se convierten en su principal apoyo. Esto no significa cerrarse al afecto ni rechazar el amor de otros. Significa no poner toda la responsabilidad de tu paz en manos ajenas. Cuando te conviertes en tu propio refugio, la soledad deja de sentirse como una amenaza constante. Puede seguir existiendo, pero ya no domina. Se transforma en un espacio de introspección, de silencio y, muchas veces, de claridad. En ese punto, la compañía deja de ser una necesidad desesperada y pasa a ser un regalo. Y desde esa base interna más firme, las relaciones que llegan se viven con mayor libertad, sin miedo y sin dependencia. Tercera verdad, la relevancia cambia. Con el paso del tiempo, el mundo no se detiene para nadie. La tecnología avanza a gran velocidad, las costumbres se renuevan y las formas de pensar se transforman constantemente, independientemente de si estamos listos para ello o no. Para muchas personas, especialmente para quienes en algún momento fueron reconocidos, admirados o indispensables, este cambio puede sentirse como una pérdida de visibilidad. De pronto, la atención ya no está ahí y la sensación de ser necesario comienza a desvanecerse. Este proceso suele generar incomodidad e incluso dolor. Resistirse a esta realidad provoca frustración, enojo y una sensación persistente de estar quedándose atrás. Intentar competir con lo nuevo, forzarse a encajar o luchar por conservar un lugar central solo desgasta la energía y endurece el ánimo. La resistencia convierte el cambio en una amenaza constante. Aceptar que la relevancia cambia, en cambio, libera. Permite soltar la presión de tener que demostrar algo todo el tiempo. Ya no es necesario mantenerse actualizado en todo, ni probar que uno sigue siendo útil o indispensable. En esta etapa, el valor personal deja de estar atado a la productividad o al reconocimiento externo y comienza a sostenerse en algo más profundo y estable, la presencia, la experiencia acumulada y la sabiduría que solo los años pueden ofrecer. Quienes más sufren son aquellos que se aferran a la necesidad de seguir siendo importantes para los demás. Viven comparándose, midiéndose y luchando contra un mundo que ya cambió. Quienes encuentran paz son los que entienden que ya no necesitan competir. Al dejar de luchar por un lugar, descubren que su valor no se perdió, simplemente se transformó. Y en esa transformación, aparece una libertad silenciosa que no depende de la aprobación ni del protagonismo, sino de estar en calma consigo mismos. Cuarta verdad, el arrepentimiento aparece si se le permite. Con la llegada de la vejez, la mente tiende de forma natural a mirar hacia atrás. Los recuerdos comienzan a aparecer con más frecuencia y, junto a ellos, surgen pensamientos sobre lo que pudo haber sido diferente. Oportunidades que no se aprovecharon, decisiones que hoy parecen equivocadas, palabras que nunca se dijeron y caminos que quedaron sin explorar. Esta revisión del pasado es casi inevitable, pero la forma en que se enfrenta marca una gran diferencia en la paz interior. El arrepentimiento no puede borrarse por completo, pero sí puede transformarse. Las personas que atraviesan esta etapa con mayor serenidad no intentan reescribir su historia ni castigarse por lo que ya no se puede cambiar. En lugar de eso, aprenden a integrar su pasado como parte de quienes son hoy. Reconocen que cada decisión fue tomada con la información, la conciencia y la madurez que tenían en ese momento, no con la perspectiva que da el tiempo.
El problema aparece cuando el arrepentimiento se convierte en una forma de castigo constante. Cuando se repiten una y otra vez los mismos errores en la mente, acompañados de culpa y dureza hacia uno mismo. En ese punto, el arrepentimiento deja de ser una reflexión y se vuelve una carga que roba la tranquilidad presente. Cuando, en cambio, el arrepentimiento se mira con comprensión y compasión, cambia de forma. Se convierte en aprendizaje. Permite entender las propias limitaciones humanas, aceptar las imperfecciones y reconocer el crecimiento que vino después de cada error. Así, lo que antes dolía se transforma en sabiduría. No para lamentarse, sino para vivir el presente con mayor claridad, perdón y serenidad. Quinta verdad, la paz se vuelve prioridad. Con el paso de los años, la energía ya no es la misma y cada esfuerzo emocional se siente con mayor intensidad. Aquello que antes se toleraba por costumbre o por compromiso empieza a pesar demasiado. La paciencia para el conflicto innecesario se reduce y la mente deja de tener espacio para el drama, la culpa constante, las obligaciones sin sentido y las dinámicas basadas en la manipulación emocional. Esta transformación no ocurre por dureza, ocurre por claridad. Desde fuera, esta forma de actuar puede parecer egoísta o fría. Algunas personas interpretan los nuevos límites como rechazo o indiferencia. Sin embargo, en la vejez, proteger la propia tranquilidad no es un acto de egoísmo, es un acto de cuidado. El tiempo se vuelve más valioso y la paz interior deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica. La vejez enseña una lección profunda y contundente: la paz no se negocia. Ya no se intercambia bienestar por aprobación, ni calma por cumplir expectativas ajenas. Los límites dejan de verse como barreras egoístas y se convierten en herramientas esenciales para la supervivencia emocional. Decir no, tomar distancia o elegir el silencio se vuelve una forma de preservar la salud mental. Elegirte a ti mismo, en esta etapa, inevitablemente decepcionará a algunas personas. No todos entenderán este cambio y algunos se resistirán a perder el control o la atención que antes tenían. Eso es inevitable. Lo que sí se puede evitar es sacrificar los años que quedan solo para mantener a otros cómodos. La vejez no es el momento de cargar con pesos ajenos, es el momento de vivir con ligereza, honestidad y una paz que ya no se está dispuesto a perder. Estas verdades no llegan para castigar ni para quitar esperanza. Llegan como invitaciones silenciosas a vivir de otra manera. Invitaciones a simplificar la vida, a bajar el ritmo sin culpa, a dejar de aparentar fortaleza constante y a empezar a vivir con mayor honestidad interior. Las personas que envejecen con amargura no lo hacen porque la edad las haya vencido, sino porque quedaron atrapadas en la resistencia. Resistencia al cambio, a las pérdidas inevitables y a la realidad tal como es. Aunque se habla mucho del desgaste físico, pocas veces se reconoce que la resistencia emocional puede generar tanto sufrimiento como el paso del tiempo. Aceptar no debilita, al contrario, calma el sistema nervioso, mejora el descanso y suaviza el corazón. La felicidad en la vejez no desaparece, simplemente cambia de forma. Ya no se manifiesta como emoción intensa o entusiasmo constante, sino como una satisfacción profunda. Deja de estar ligada a la ambición y se transforma en paz. Deja de buscar expansión y empieza a valorar la profundidad. Muchas personas creen que la felicidad se perdió cuando en realidad solo evolucionó. Envejecer no consiste en sumar más cosas a la vida, sino en aprender a soltar aquello que ya no aporta. Expectativas irreales, presión externa, comparaciones innecesarias y ruido constante. Cuando todo eso se va, queda algo más estable, sereno y auténtico. Si eres mayor y estás viendo este mensaje, permite que te tranquilice. No estás fallando porque tu vida se sienta más silenciosa o más simple. Estás evolucionando. Esta etapa nunca estuvo pensada para ser ruidosa ni acelerada, estaba destinada a ser clara. Y si eres joven, que esto te prepare.
Envejecer bien no es luchar contra el tiempo ni intentar detenerlo, es aprender a caminar con él. Aceptar no te hace débil, te hace libre. La vejez no es el final de la felicidad, es el final de la necesidad de aparentar. Cuando aceptas lo que es, dejas de sufrir por lo que no fue, y en esa aceptación la vida se vuelve más ligera, más tranquila y sorprendentemente bella. Cuéntanos en los comentarios qué parte de este mensaje resonó más contigo y qué reflexión te llevas hoy. Y si este contenido te aportó algo valioso, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir acompañándonos.